Amix, como siempre, estaré agregando algunos detalles importantes que se omitieron de la novela ligera. Espero que disfrutes del resumen. Seki estaba molesta con Mao Mao, pues creía que el único deber de una dama de compañía era estar al pendiente de su señora y no aconsejando a otras altas consortes. Mao Mao entendía la actitud de Sekyu, pero no podía ignorar a Lishu, por eso le sugirió que consultara el asunto del fantasma a Jinshi para que eventualmente él asignara la investigación del asunto a Mao Mao. En ese momento, Konyang llegó buscando a Mao Mao. En la sala de reuniones del pabellón la estaban esperando Jinshi y Gao Shun junto con Lady Gyokuyo. Esta era la primera vez que Mao Mao y Jinshi se veían desde el accidente de la cacería. Él se veía muy feliz. Mao Mao estaba muy contenta con su besuar de buey, que ya casi se le olvidaba el secreto de Jinshi. Pero al verlo de nuevo, volvió a revivir en su memoria el momento en el que sintió a la rana, admitiendo que su tamaño era más que decente. Jinshi amablemente informó a Gyokuyo que a una alta consorte se le apareció un fantasma en su pabellón. Gyokuyo, bien chismosa, quiso ir a visitar a la consorte, pero debido a su embarazo, Konyang no la dejó. Entonces sugirió enviar a su dama de compañía principal junto con Mao Mao para ir a saludar a la consorte y así enterarse del chisme, pero Jinshi no se lo permitió, pues dijo que este era un asunto confidencial, por lo que no podía decirle quién era la concubina afectada, pero sí quiso que se la regresara. Gyokuyo quiso volver a tener una divertida discusión con Jinshi y dijo que se la iba a prestar, pero esta vez estaba decidido a dejar en claro quién era él, digamos, responsable de Mao Mao. Así que bien decidido, dijo que no, pues quería que se la devolviera a esta Mao Mao. Esta fue la primera vez que Jinshi llamó a la boticaria por su nombre, por eso todos se sorprendieron y también dijo mientras tocaba la cabeza de Mao Mao que cuando se la regresara no se preocupara en intentar sacar la información, porque él se encargaría de mantener los labios de Mao Mao cerrados. Después de su atrevida confesión, volvió a poner su sonrisa de eunuco y dijo que se iba. Gao Shun salió corriendo detrás de Jinshi. Gyokuyo, sorprendida, le preguntó a Mao Mao qué había pasado en la cacería, a lo que ella solo respondió que había aplastado una rana. Ahora que ya se le había pasado la emoción que sentía por su besuar de buey, pensó que se había vendido muy barato por conservar un secreto que tal vez se la llevaría a la tumba. Ese mismo día, Mao Mao y Jinshi fueron al pabellón diamante para investigar lo del fantasma. Mao Mao, caminando detrás de Jinshi y Gao Shun, no dejaba de darle vueltas al asunto de la rana y se preguntaba si Gao Shun sabía el secreto de su joven maestro o si él tampoco era un eunuco. Cuando se reunieron con Lishu, ella estaba feliz por ver a Jinshi en su pabellón, pero su actitud cambió a una más tímida cuando él le pidió que le mostrara el baño donde aparecía el fantasma, mientras que sus damas de compañía, como siempre, se comportaban frías y groseras con Lishu. En el baño donde apareció el fantasma, Kanan, la dama principal de Lishu, explicó que enfrente de una ventana cerrada, Lishu había visto un rostro humano. Jinshi le pidió más información a la consorte y cuando estaba a punto de hablar, su antigua jefa de damas de compañía apareció para regañar a Lishu por insistir con lo del fantasma, pues seguramente se lo había imaginado para llamar la atención. El evidente maltrato de las damas a Lishu molestó a Jinshi, pero no podía hacer nada por el momento, así que usó su belleza celestial para impresionar a las damas y les pidió que le dejaran hacer su trabajo. Luego insinuó que tenía sed y todas corrieron a prepararle un té. Una vez que se quedaron solos, Lishu explicó que a ella le gustaba el agua fría para bañarse, pero sus damas siempre la calentaban mucho, por lo que ella se esperaba hasta tarde para que se enfriara. Una noche, mientras se secaba, sintió calor y abrió un poco la persiana, y ahí vio que la cortina se movía, pero la ventana estaba cerrada, y sobre la cortina estaba un rostro blanco observándola. Al escuchar la historia, Mao Mao preguntó si alguien podría haberse metido al baño. Lishu lo negó y dijo que solo estaba su dama de compañía y ella también lo había visto. Kanan dijo que cuando se acercó para ver qué podría haber sido, todo había desaparecido, como si nada hubiera pasado. Mao Mao analizó que en ese baño todas las ventanas estaban cerradas, por lo que no tenía una ventilación. Sin embargo, la cortina se movía. Al asomarse por la ventana, encontró un almacén. Esto le pareció extraño, pues en el pabellón de jade y de cristal, en lugar de un almacén, había un cuarto que las consortes usaban para descansar luego del baño. Mao Mao quiso saber si ese almacén siempre había estado ahí. Kanan dijo que no, que se había usado el cuarto de descanso del baño como almacén, porque se había cubierto con mucho moho, así que
que las damas del pabellón, en lugar de limpiarlo y eliminar el problema, decidieron ocultarlo llenando el cuarto con los muebles y cosas viejas que ya no le servían. Mao Mao pidió que le mostrara el cuarto de la bañera y ahí encontró que el desagüe de la bañera se conectaba con los tubos del drenaje del pabellón. Entonces, para demostrar que había provocado la visión del fantasma, le pidió a Gao Shun ayuda para mover un mueble y para encontrar el lugar por donde pasaba el drenaje. Gao Shun movió el mueble dejando al descubierto aún más moho en el suelo y también le entregó los planos del edificio. Ahí, Mao Mao confirmó sus sospechas de que la tubería pasaba justo por debajo del piso del baño, pudriendo con el agua caliente la madera de todo el lugar. Por eso mismo, había un hueco en la madera del piso, lo que provocaba que cuando corriera agua caliente por el tubo, se generaba una corriente de aire que movía las cortinas. Al escuchar la explicación, Li Shu pensó que era entonces el rostro que le estaba observando. Mao Mao encontró en el almacén un espejo mágico de bronce. Este espejo era de Li Shu y lo usaba antes de que las enviadas del occidente le regalaran un espejo de cristal, por lo que ahora estaba abandonado en el almacén, a pesar de que este era un recuerdo que Li Shu tenía de su difunta madre, a la que extrañaba mucho. Mao Mao le pidió a Li Shu que usara el espejo, así que lo puso en las manos de la chica y levantó la cortina para que la luz se reflejara en el espejo. En el instante en que la luz se reflejó en el espejo, este proyectó en la pared el rostro de una mujer que, según Li Shu, era idéntica a su madre. Este tipo de espejos eran elaborados con mucho cuidado y maña para que al momento de ser expuestos a la luz pudieran reflejar una imagen o una frase. Mao Mao nunca había visto uno de estos en su vida, pero se había escuchado hablar de ellos gracias a su padre adoptivo. Así que el fantasma que Li Shu vio se generó gracias a la corriente de aire de la tubería y el reflejo de la luz de la luna sobre el espejo mágico. Al ver el rostro de su madre en la pared, Li Shu empezó a llorar y a preguntarle si se había enojado con ella por deshacerse del espejo. Pero Mao Mao intentó interrumpir el monólogo de la consorte diciendo que el fantasma solo era una coincidencia, pero Li Shu no la escuchaba y seguía hablando mientras lloraba, sumida en su tristeza. Kanan intentó consolarla y Mao Mao pensó que esa reacción era normal para una chica tan joven que no se merecía ese tipo de vida y supuso que tal vez Li Shu le había hablado al espejo de su madre para no sentirse tan sola en el palacio interno. En ese momento llegaron las damas de compañía con el té recién hecho para Jinshi, pero al ver a Li Shu en el piso llorando, la ex dama principal se acercó para criticar a Li Shu e intentar robarle el espejo de bronce. La chica le quitó el espejo de las manos y aún así la dama quería hacerla sentir mal con sus críticas. Jinshi no pudo soportar más y se puso enfrente de Li Shu para hablar con su dulce voz de ninfa celestial y decirle a la dama de compañía que ese espejo era un objeto muy especial para la consorte Li Shu, por lo que era una falta de respeto quitárselo sin preguntarle antes. La dama de compañía se sonrojó por las palabras que le había dedicado Jinshi y se emocionó aún más cuando le puso su mano por su cabeza, aunque solo fue para quitarle la horquilla que sujetaba el cabello de la mujer. Luego le mostró la horquilla y le preguntó si eso se la había regalado su señora. La mujer, embobada por la belleza de Jinshi, tardó un poco en comprender que le estaban regañando. Él le dijo que no era adecuado llevar en el cabello el símbolo de una alta consorte. La mujer se asustó al ver que la amabilidad en el rostro de Jinshi se había esfumado, dejando en su lugar una expresión aterradora. Y es que sí, parece que la quería mandar con San Pedro con la horquilla. Mao Mao también vio la cara de Jinshi y admitió que sí daba mucho miedo cuando se enoja, y se dio cuenta de que él estaba al tanto del maltrato de las damas de compañía hacia Li Shu, pero no podía exponerlo pues dañaría la reputación de la consorte. Por eso, cuando vio que tenía una prueba física, en este caso la horquilla, pudo regañar a las damas de compañía indirectamente y hacerles saber lo que pensaba de sus acciones. Después de esto, Jinshi se fue dejando a la mujer en el piso en estado de shock y al resto de las damas de compañía muy sorprendidas. Otro día en la consulta médica, Mao Mao fue a visitar al curandero para preguntarle sobre el proceso de selección de eunucos, pues aunque había dicho que no le iba a dar más vueltas al secreto de Jinshi, tampoco podía olvidarlo, por lo que directamente preguntó cómo se revisaban a los eunucos. El curandero, un poco avergonzado, dijo que había 3 oficiales que se encargaban de palpar a los eunucos para asegurarse que no tuvieran rana, puesto que los únicos hombres que podrían entrar al palacio interno eran el emperador y sus familiares. Mao Mao calló sus pensamientos antes de que se atreviera a pensar que Jinshi pudiera ser parte de la familia imperial, y ya que estaban hablando de eunucos, el curandero le preguntó si ya sabía de los nuevos eunucos que habían llegado al palacio. Mao Mao recordó lo que le había dicho Xiao a la Nishisui en los baños, así que confirmó lo que sabía sobre el tema con el curandero. El curandero confirmó que los nuevos eunucos eran jóvenes y apuestos, por lo que todas en el palacio interno estaban encantadas con ellos, e incluso unas concubinas de bajo rango se acercaron a ellos mientras preparaban el agua del baño. Por otro lado, Gao Shun le preguntaba a Jinshi cuándo le iba a contarles su secreto completo a Mao Mao. Gao Shun estaba
estaba insistiendo tanto en el tema porque consideraba que Mao Mao era una joven muy valiosa para ellos debido a su inteligencia y su padre biológico, pero también porque él y todos en el palacio interno se habían dado cuenta del extraño comportamiento de Jinshi con Mao Mao, pues él ya era demasiado obvio y su comportamiento no se podría ignorar. Además, Mao Mao solo veía a Jinshi como una babosa porque ella pensaba que era un eunuco. Jinshi, fastidiado, pidió que se callara porque ya estaba al tanto de todo. Jinshi aseguró que a su estratega no le gustaría la idea de que Mao Mao estuviera del lado de Jinshi, pero Gao Shun aseguró que si jugaban el juego de Lacan, podrían convencerlo. Jinshi recordó que Lacan, el estratega militar, manipuló a su padre y a su hermano para convertirse en el líder de su clan. Incluso el emperador le tenía respeto. Lacan, aunque tenga el título de capitán, no pertenece a ninguna facción y en la corte hacía lo que quería. Muchos trataron de ponerlo de su lado, pero fracasaron y pagaron las duras consecuencias. Dentro de la corte hay una regla no escrita que dice: si quieres vivir, no te metas con Lacan. Jinshi reconoció que si quiere a Mao Mao de su lado, en algún momento tendría que lidiar con Lacan, su padre biológico. Jinshi se murió por contarle la verdad. Quiere que sepa por qué está en el palacio interno fingiendo ser un eunuco, aunque también le preocupaba cómo iba a reaccionar cuando supiera la verdad, pero por el momento dejaría ese asunto a un lado, pues él, como administrador del palacio interno, cada vez tenía más trabajo y la mitad de todas las quejas que tenía que atender provenían de la consorte Lowland, pues el resto de las consortes escribían a Jinshi molestas porque la consorte se vestía extravagantemente, era fría y no se adaptaba al palacio interno. Jinshi ya había leído muchas veces las mismas quejas, por lo que dijo que no era nada nuevo. Sin embargo, Gao Shun le dio una nueva queja, la cual acusaban a Lowland de querer cortejar a los eunucos nuevos. Al leer la queja, Jinshi no se sorprendió y Gao Shun ya se había encargado del problema enviando a los nuevos eunucos a otras áreas del palacio, pero aseguró que debían ser cautelosos con ellos, pues estos eunucos eran antiguos esclavos extranjeros. Jinshi estuvo de acuerdo y dijo que irían a verlos solo por mera formalidad. Cuando Gao Shun le mostró a Jinshi a los nuevos eunucos, Jinshi pensó que eran muy delgados y parecían asustados, pero entre ellos distinguió al eunuco del que todos hablaban por su belleza. Además, notó que este eunuco no podía mover el brazo izquierdo. Gao Shun dijo que ese había sido el resultado del maltrato que había recibido cuando era esclavo y ahora no podía mover la parte izquierda de su cuerpo. Jinshi también notó que a pesar de todo, este eunuco era muy popular con las mujeres, ya que sabía cómo tratarlas. Gao Shun le preguntó a Jinshi si la actitud del nuevo eunuco no le recordaba a alguien. Él también sonrió dulcemente a las chicas que lo observaban de lejitos y luego se acercó a saludar al jefe de los nuevos. En ese momento se escuchó un estruendo. Todos voltearon en dirección del ruido y encontraron a un soldado quejándose y gritándole a Shaolan por haber ocasionado que se volcara la carretilla que transportaba un gran trozo de hielo que había mandado a traer una consorte de alto rango, y a Shaolan llorando aterrada al darse cuenta de su error. Y aquí termina el capítulo. Amigos, gracias a todos ustedes por llegar hasta esta parte del video. Los quiero mucho a todos y quiero verlos en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.